En la reunión familiar. Mamá gritó: «Eres una desagradecida. Vete y no vuelvas nunca más». Así que me fui sin decir una palabra. Semanas después, papá me envió un mensaje de texto. «¿Por qué no has pagado la hipoteca?», respondí. «Oh, pensé que no era bienvenida». Y entonces mi teléfono estalló. «Eres una desagradecida. Vete y no vuelvas nunca más». Eso fue lo último que mi madre me gritó durante la llamada reunión familiar. Nadie me defendió, ni mi padre, ni mi hermano Jared. Solo hubo silencio. Así que me levanté. Tomé mi bolso y me fui sin decir una palabra. No lloré. No supliqué. Ni siquiera cerré la puerta de golpe. Me marché con una extraña sensación de paz, que no había sentido en años. Me dije a mí misma que había terminado, que finalmente me habían facilitado el soltar. Pasaron las semanas, no recibí ni una sola palabra de ellos hasta ayer. Mi teléfono se iluminó, un mensaje de texto de mi padre. «¿Por qué no has pagado la hipoteca?». Lo miré por un momento. Luego sonreí. «Oh», respondí. «Pensé que no era bienvenida». Fue entonces cuando comenzó el diluvio. Llamadas, mensajes, pánico. Resultó que cortar lazos conmigo era un lujo que no podían permitirse. Pero yo aún no había terminado, ni siquiera de cerca. De pequeña, yo era la que arreglaba todo. La callada. La hija responsable que no causaba problemas. No se quejaba, no se atrevía a decir que no, mientras Jared reprobaba en el colegio comunitario y saltaba de un trabajo a otro. Yo trabajaba a tiempo parcial en una cafetería durante toda la secundaria. Pedí préstamos. Obtuve becas. Me gradué antes de tiempo y conseguí un trabajo en finanzas corporativas antes de cumplir los 23 años. Nunca pedí ayuda. Ni una sola vez. Pero mis padres. Ellos necesitaban ayuda constantemente, al principio. La di de buena gana. Unos cuantos cientos aquí para cubrir los comestibles. Algunos servicios públicos cuando el horario de papá se redujo. Una contribución temporal a la hipoteca cuando el banco empezó a llamar. No me inmuté. Eran mi familia. Y la familia se ayuda mutuamente, ¿verdad? Solo que nunca se sintió recíproco. Observé cómo Jared regresaba a casa a los 26 años para encontrarse a sí mismo, holgazaneando en el sofá todo el día, jugando como si fuera su trabajo a tiempo completo. Mis padres lo defendían incansablemente. «Solo está intentando entender las cosas», decía mamá. «Es sensible. No todos son como tú, Melín». Eso me dolió más de lo que me gusta admitir. Elogiaban el más mínimo esfuerzo de Jared como si fuera un milagro. Mientras tanto, se esperaba que yo me sacrificara en silencio. Cuando cubrí la hipoteca durante 3 meses seguidos, nadie me dio las gracias. Simplemente dejaron de mencionar las facturas. Como si se pagaran solas. Lo dejé pasar. Me dije que no necesitaba su alabanza. Pero el resentimiento tiene una forma de acurrucarse en tu pecho, como un animal dormido, silencioso al principio, hasta que empieza a arañarte las costillas. Aún así, seguí apareciendo. Seguí dando, porque pensé que, tal vez, algún día me verían. El punto de quiebre llegó un domingo durante una de nuestras revisiones familiares. Jared se quejaba de lo estresado que se sentía al estar entre fases, y mamá me miró directamente y dijo: «Bueno, al menos alguien en esta casa no es completamente egoísta». Parpadeé. «Espera, ¿qué?». Luego añadió: «Últimamente has estado distante, fría, honestamente. Es decepcionante, te criamos mejor que esto». Me sentí como si me hubieran abofeteado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no veían lo que yo daba. Solo lo que no daba. No veían las horas extras que trabajaba para asegurarme de que no perdieran su casa. No veían cómo cada cheque que les enviaba significaba saltarme cenas, vacaciones o un coche nuevo que necesitaba desesperadamente. Todo lo que veían era lo que faltaba, lo que no era suficiente. Así que, cuando me llamaron desagradecida en esa reunión semanas después y me dijeron que me fuera, lo hice, no porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente entendí. Nunca me verían como algo más que una cuenta bancaria con latido, y si me quedaba, solo seguiría perdiéndome en sus expectativas. Así que me fui, y no miré atrás, no hasta que vinieron arrastrándose. Lo llamaron una reunión familiar. Papá envió un mensaje de texto grupal la noche anterior. «Sentémonos todos mañana. Hablemos de algunas cosas. Solo quiero que estemos en la misma página». Debería haber sabido que algo andaba mal cuando entré y vi a Jared ya recostado en el sofá, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando un espectáculo. Mamá estaba de pie junto a la isla de la cocina, con los labios apretados, los ojos entrecerrados y las manos agarrando una carpeta como si contuviera mi sentencia. Ni siquiera me había quitado el abrigo antes de que mamá interviniera. «Necesitamos hablar de la hipoteca», dijo con frialdad. «¿Y tu contribución?»
Parpadeé. ¿Mi contribución? Papá se aclaró la garganta, intentando sonar tranquilo. Tu madre y yo hemos estado haciendo números. Simplemente ya no es sostenible para nosotros. Estamos luchando. Necesitamos que empieces a cubrirlo todo. La cantidad completa cada mes. Los miré, atónita. Ya he estado pagando la mitad durante más de un año. Mamá resopló. Sí, pero eso era cuando las cosas eran más fáciles. Ahora es más difícil. Entonces tal vez Jared podría... Empecé. Pero mamá cerró la carpeta de golpe. No le eches eso en cara. Él lo está intentando. Me volví hacia Jared. ¿Intentando qué? Exactamente. No ha trabajado en casi un año. Él se encogió de hombros, despreocupado. Tú eres la que tiene el trabajo de finanzas. ¿Por qué es un problema tan grande para ti? Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era una reunión. Esto era una emboscada. Un momento guionizado conmigo interpretando el papel de villana por no hacer lo suficiente, mientras Jared interpretaba al soñador herido. Yo mantuve mi voz baja. Ustedes ya decidieron esto, ¿verdad? Esto nunca fue una discusión. Somos familia, dijo papá con firmeza. Las familias se apoyan mutuamente. No, dije, levantándome lentamente. Las familias no se manipulan. No culpan a la persona que mantiene las luces encendidas, mientras el otro juega a Xbox todo el día. Jared puso los ojos en blanco. Siempre haces que todo gire en torno al dinero, y nunca haces que nada gire en torno a la responsabilidad. Me exasperé. Fue entonces cuando mamá explotó. Eres una desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti. Cada sacrificio. Pedimos un poco de ayuda y actúas como si fuéramos criminales. Sentí que se me apretaba el pecho. No de tristeza, sino de claridad. No me estaban escuchando. Nunca lo habían hecho. Solo me necesitaban para seguir siendo útil. Y cuando dejé de serles conveniente, me volví desechable. Mamá señaló la puerta. ¡Fuera! Si no vas a apoyar a esta familia, ni te molestes en volver a aparecer por aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi padre, a Jared. Nadie habló, nadie la detuvo. Así que salí, sin rabia, sin una salida dramática. Solo un último paso, cruzando una línea que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado pisando durante años, y al cerrar la puerta detrás de mí, no me sentí rota, me sentí libre, pero ese sentimiento, tan hermoso como era, no duraría, porque las consecuencias apenas estaban comenzando. Los primeros días después de que me fui fueron extrañamente pacíficos. Me quedé con una amiga durante una semana. Luego firmé un contrato de alquiler a corto plazo en un apartamento tranquilo, con vistas a las afueras de la ciudad. No era nada lujoso, solo un dormitorio con suelos que crujían y persianas que no combinaban. Pero era mío, por primera vez en años. Podía entrar en un espacio que no se sentía lleno de exigencias, ni notas adhesivas con recordatorios de pagos, ni comentarios sarcásticos sobre estar demasiado ocupada para visitar. No. Jared era silencioso. Demasiado silencioso, quizás. Pero necesitaba ese silencio para volver a escucharme a mí misma. Al principio, seguía revisando mi teléfono por costumbre, esperando algún tipo de disculpa, algún mensaje de acercamiento. Pero no había nada. Ni una palabra. Ni de mamá. Ni de papá. Ni siquiera un emoji pasivo-agresivo de Jared. Hablaban en serio, y se suponía que debía sentirme castigada. Pero no lo hice, dormí mejor. Comí más. Incluso me reí con mis compañeros de trabajo sin sentir que estaba traicionando a alguien. Mi terapeuta dijo que finalmente estaba creando límites. Yo lo llamé supervivencia. Pagué una tarjeta de crédito pendiente. Me llevé a cenar y comencé a planificar unas vacaciones que hacía mucho tiempo que necesitaba. Finalmente, respiré. Pasaron las semanas. Luego, un martes por la mañana, exactamente 21 días después de que me fuera, recibí un mensaje de texto de papá. Hola, solo me preguntaba, ¿ya enviaste el pago de la hipoteca de este mes? Me quedé mirando la pantalla. No. ¿Cómo estás? No. Te extrañamos. No. ¿Podemos hablar? Directo al grano. Casi podía escuchar su voz, baja, casual, fingiendo que era solo un pequeño descuido de mi parte. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan perfectamente ellos. No les importaba que yo me hubiera ido. Les importaba que mi dinero se fuera conmigo. No respondí de inmediato. En cambio, me serví una taza de café y miré por la ventana la ciudad de abajo. Gente apresurándose a sus trabajos, persiguiendo autobuses, desayunando, viviendo sus vidas. Por una vez, no me apresuraba a rescatar a nadie. 10 minutos después, le envié un mensaje. Oh, pensé que ya no era bienvenida. Aparecieron 3 puntos casi al instante. Luego desaparecieron. Luego reaparecieron.
Dejé el teléfono. Zumbó una vez, luego otra, Para cuando lo volví a levantar, la pantalla se iluminaba como si estuviera en llamas. No es momento para ser mezquina. Necesitamos tu ayuda. Maddie, el banco llamó. Están amenazando con una ejecución hipotecaria. Luego, la guinda del pastel de Jared. Vaya, así se destruye la familia solo para demostrar un punto. Y ahí estaba. El silencio finalmente se había roto. Pero no me llamaban por amor. Me llamaban porque su red de seguridad se había esfumado, y yo apenas estaba empezando. No respondí. No inmediatamente, ni siquiera después de que el nombre de mamá apareciera en mi pantalla. Con una avalancha de mensajes que parecían más actuaciones guionizadas que una preocupación genuina. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La casa lo es todo para esta familia. Estás castigando a tus padres por una discusión tonta. Luego vinieron los mensajes de voz. Largos, jadeantes, dramáticos. En uno, lloraba. En otro, estaba furiosa. En todos ellos, yo era la villana. Pero la historia seguía cambiando. Primero, era cruel. Luego, inmadura. Luego, simplemente confundida y dolida. Y ellos entendían. Era el clásico latigazo emocional. Empujar y luego tirar. Avergonzar y luego endulzar. Pero cuanto más lo intentaban, más me daba cuenta de cuántas veces había caído en este ciclo antes. Cada vez que decía que no, empujaban más fuerte hasta que decía que sí. Cada vez que ponía un límite, lo pintaban como una traición, así que esta vez no me inmuté. En cambio, abrí mi aplicación bancaria y me quedé mirando la larga lista de transacciones pasadas, etiquetadas como hipoteca, familia, casa, miles de dólares, mes tras mes, año tras año, y ahora, exigían más, como si nada hubiera cambiado. Como si no me hubieran echado, como si la palabra desagradecida no me hubiera sido lanzada delante de mi hermano. Mientras él se sentaba sin hacer nada, me recosté en mi silla y cerré los ojos. Querían que lo olvidara, que cediera, que regresara y cargara con el peso en silencio. Pero yo no era la misma chica que se callaba para mantener la paz. Mi teléfono volvió a vibrar. Jared, por favor, solo llama a mamá. Está hecha un lío. Resoplé. Ella estaba hecha un lío. Yo estuve hecha un lío durante años. Mientras ella usaba mi lealtad como arma, mientras usaba frases como «no nos quieres» o «nosotros te criamos». Cada vez que dudaba en vaciar mi cuenta por ellos, bueno, el amor no significaba entregar tu futuro financiero. Ya no más. Crujido mis nudillos, respondí. Qué gracioso. Todos parecían estar bien cuando el dinero fluía. ¿A dónde fue? Jared. Aparecieron 3 puntos. Luego desaparecieron. Luego nada. Esperé. Seguía sin haber nada. Ese silencio me dijo todo. Nunca pensaron que preguntaría. Nunca pensaron que pararía. Pero lo había hecho. Y ahora, apenas estaba empezando. Para el mediodía, mi teléfono se había convertido en un campo de batalla. Llamadas perdidas de mamá. Mensajes de voz de papá. Jared alternando entre la culpa y la pasividad agresiva como si fuera un deporte. Pero no respondí. No hasta que mamá volvió a llamar. Esta vez 5 veces seguidas. Suspiré. Cogí el teléfono y finalmente contesté al 6º timbrazo. En el momento en que dije hola, su voz llegó como una ola. Melín, ¿qué te pasa? No puedes simplemente abandonar a tu familia así. Me quedé en silencio. La dejé gritar. La dejé retorcerlo todo en su habitual actuación de martirio, cuando finalmente se detuvo para respirar. Hablé con calma. ¿A dónde fue el dinero, mamá? Silencio. No levanté la voz. Ni siquiera sonaba enfadada. Eso pareció perturbarla más que cualquier grito. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La hipoteca. Dije lentamente. El dinero que he estado enviando. Los pagos que el banco dice que no se han hecho en casi un año. ¿A dónde fue? Ella resopló. Balbuceó. Bueno, parte fue para las cuentas, comida. Sabes que la vida no es barata, Maddie. Los comestibles no cuestan $5,000 al mes. Tu padre necesitaba un tratamiento dental, añadió apresuradamente. ¿Y el coche? El coche de Jared se averió. Fue una emergencia. Cerré los ojos e inhalé por la nariz. El coche de Jared. El que le vi presumiendo en línea con llantas personalizadas y un sistema de sonido nuevo. Claro, esa emergencia. Así que, en lugar de pagar la hipoteca, dije lentamente, priorizaste días de spa, comida para llevar y el sistema de sonido de Jared. Ella explotó de nuevo. No te atrevas a hacer que parezca que estábamos siendo imprudentes. Hemos sacrificado tanto por ti. Esa frase, esa misma frase gastada, la había oído desde que tenía 16 años, asumiendo turnos después de la escuela mientras Jared jugaba videojuegos todo el día. No sacrificaste, dije con frialdad.
Esperabas que siguiera pagando, pasara lo que pasara. Y ahora que he parado, todo se está desmoronando. Ese no es mi fracaso, ese es el tuyo. Otra pausa. Luego, oí la voz de papá. Debió haber tomado el teléfono. Melín, por favor, solo necesitamos ayuda este mes, justo lo suficiente para evitar que el banco se quede con la casa. Te juramos que arreglaremos las cosas después de eso. Casi me reí. Arreglar las cosas, como las estabas arreglando todos esos otros meses, mientras yo, sin saberlo, financiaba tus encubrimientos, eso no es justo. No, la interrumpí. Lo que no es justo es que me echen de una casa que ayudé a pagar. Lo que no es justo es que me llamen desagradecida, después de años de sacrificio silencioso. Me levanté y comencé a pasear. Déjame preguntarte algo. Continué. Si nunca hubiera preguntado por la hipoteca, ¿cuánto tiempo ibas a seguir fingiendo que todo estaba bien? Otro año, 5, hasta que se quedaran con la casa y me culparan a mí por no salvarla. No hubo respuesta. Solo respiración. Luego, volví a oír a mamá. Más suave esta vez. No quisimos mentir, estábamos asustados. Pensamos que si te lo decíamos, dejarías de ayudar. Así que mintieron para mantener el flujo de dinero. Dije rotundamente. No veíamos otra manera. Exhalé lentamente. Mis manos temblaban. Pero no de miedo, sino de liberación. Había esperado años por esta conversación. Esta verdad, siempre hay otra manera, dije. Pero ustedes no la querían. Querían la manera fácil. Me querían a mí. Luego, les di lo que más temían. La finalidad. Vendan la casa, Maddie, y no, por favor, vendan la casa. Resuélvanlo como adultos. Ya no soy su plan de rescate. Pero esta es nuestra casa familiar. Y ustedes me echaron de ella. Silencio sepulcral. Y luego colgué, sin despedidas, sin segundas oportunidades. Por primera vez en mi vida, no era yo la que se quedaba atrás, era yo la que se marchaba por elección. Y esta vez, no iba a volver. Las siguientes 48 horas fueron tranquilas, demasiado tranquilas, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes de voz cargados de culpa, solo quietud. Era casi espeluznante, pero yo lo sabía mejor. Ese era el silencio de una tormenta que cobraba fuerza. Efectivamente, al tercer día, llegó un mensaje de texto de Jared. Muchas gracias, Maddie. Ahora están hablando de mudarse conmigo. Espero que seas feliz. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi me da dolor de cabeza. ¿Feliz? No. ¿Resuelta? Sí. Ellos me echaron. No al revés, respondí. 10 segundos después. Me respondió. Sí. Bueno, quizás si no fueras tan fría todo el tiempo. No tendrían que hacerlo. Rompiste a mamá. Ah, ahí estaba de nuevo, esa mágica lógica familiar. Lastimar a alguien, al establecer un límite, para luego culparlo por las consecuencias. Pero ya no iba a seguirles el juego. Ella se rompió a sí misma al mentir. Tú solo ayudaste. Jared me dejó en visto. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico de mi padre. Un ensayo completo. Era el clásico papá. Tono mesurado, arrepentimiento pasivo, redactado para sonar como una rama de olivo, pero salpicado de manipulación velada. Decía que estaba decepcionado de cómo habían escalado las cosas. Esperaba que recordara de dónde venía. Me perdonaba por haberme marchado. Como si el perdón fuera suyo. Lo que no dijo. Lo sentimos. Mentimos. Gracias. En cambio, adjuntó una lista de sus gastos de los últimos 3 meses. En negrita, en la parte superior, estaba el monto de la hipoteca vencida. Como si eso fuera a conmoverme. No respondí. En cambio, abrí una nueva hoja de cálculo, la titulé Transferencias documentadas, y comencé a catalogar cada dólar que les había enviado en los últimos 2 años. Lo cotejé con los recibos bancarios, organizado por mes, resaltando los que decían hipoteca, comestibles, servicios públicos, por si acaso. Porque algo me decía que podrían intentar tergiversar esto aún más. No estaba siendo paranoica, estaba siendo precavida. Esto ya no era solo cuestión de dinero, era cuestión de la historia que contarían. Cuando me negara a limpiar su desorden, dirían que era amargada, desagradecida, emocionalmente inestable, probablemente todo lo anterior, pero ahora tenía recibos, literales y emocionales. Podían reescribir la historia todo lo que quisieran. Yo simplemente no iba a financiar la producción. A la mañana siguiente, mamá me envió otro mensaje, corto esta vez. Vendemos la casa, sin saludo, sin calidez, solo resignación. Pero, ¿sabes qué? Ese mensaje dolió más que todos los gritos del mundo, porque significaba que, finalmente, habían entendido que yo no volvería. No como una red de seguridad, no como una hija, a la que culpar para someterla.
No como la persona que ellos pensaban que siempre diría que sí. Podían vender la casa. Yo ya había comprado mi libertad. El día que vendieron la casa, no lloré. Pensé que lo haría. Pensé que tal vez habría un vacío en mi pecho cuando se firmaran los papeles, cuando los muebles fueran retirados, cuando la puerta principal, la misma que una vez me cerraron en la cara, se cerrara para siempre. Pero, en cambio, no sentí nada, ni dolor, ni culpa. Solo espacio. Espacio donde solía habitar el dolor. Supe por una prima lejana que mis padres se mudarían a un alquiler cerca del apartamento de Jared. Que estaban reduciendo su tamaño y comenzando de nuevo. No me lo dijeron directamente, y yo no pregunté. Fue extraño ver cómo la casa de mi infancia desaparecía de mi vida, como una fotografía descolorida que hacía mucho tiempo que había dejado de parecerse a la realidad. Más extraño aún, no la extrañé. No extrañé las paredes que resonaban con un amor condicional. No extrañé la sensación de ser útil. En lugar de valorada, no extrañé fingir que era parte de algo a lo que nunca pertenecí realmente. La gente adora hablar de la familia como si fuera sagrada, como si la sangre exigiera lealtad, como si decir no a las expectativas tóxicas fuera de alguna manera frío o cruel. Pero esto es lo que he aprendido. La familia no es con quien naces, es quien respeta tus límites. Cuando los pones, es quien ve tu valor. Incluso cuando no estás sirviendo un propósito. Es la amiga que me ayudó a mudarme esa primera noche, el compañero de trabajo que me trajo el almuerzo, cuando parecía demasiado cansada para pedirlo, el barista que recordaba mi nombre, antes que mi pedido, y, sobre todo, soy yo. Por primera vez, me elegí a mí misma, pagué mi propio alquiler, comí mis propias comidas y construí un espacio donde nadie levantaba la voz. Cuando yo decía que no, donde el amor no venía con facturas. Aún así, una parte de mí se pregunta, ¿fui demasiado dura? Había otra manera, pero luego, recuerdo el silencio después de que me echaron. Los meses de mentiras. Los años de ser la responsable. Mientras todos los demás podían ser suaves, caóticos, perdonados. Y sé que no fui yo quien rompió a la familia. Solo dejé de permitir que ellos me rompieran a mí. Así que aquí estoy, en mi propio apartamento, en mi propia vida, escribiendo esto sin intención de enviarlo, sin buscar aprobación, sin pedir lástima, solo compartiéndolo porque, quizás, alguien ahí fuera necesita escuchar esto. Decir que no, no te hace cruel, alejarse, no te hace desalmada, y hacer que otros rindan cuentas. No te hace una desagradecida, simplemente te hace libre, y por primera vez en mi vida, lo soy.